Días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. No temáis, estad firmes, porque estos egipcios que hoy vosotros veis, nunca más los volveréis a ver. Estad como firmes. Jehová, Yahvé, peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Bienvenidos sea cada uno de ustedes a su humilde programa Lecturas de Esperanza. Nuestro propósito es leer a tu vida fortaleza, ánimo y sobre todo esperanza. Llevar a Cristo Jesús a través de estas lecturas. Te agradezco profundamente por tu participación, por hacerme parte de tu vida y estar pendiente de estas lecturas. Les invito, por favor, a que leamos allí en el libro de Éxodo, ese libro que estamos leyendo, segundo libro de la Biblia. En el capítulo 12 vamos a leer el versículo 31 al 36. Reza la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecid también a mi persona. Bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Bendita sea la palabra del Señor. Y también te pido que leamos allí en Éxodo capítulo 13. Leamos por favor el versículo 17. Dice la palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. También tomó Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Jehová iba delante de ellos, dice el versículo 21 de Éxodo capítulo 13. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y allí en el capítulo 14, versículo 12, leemos de la siguiente manera: ¿no es esto lo que les hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, estaréis seguros. El éxodo de Egipto fue el acontecimiento más espectacular, emocionante e irrepetible de la historia del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Es el gran relato de la parte de la Escritura que conmueve a todas las generaciones y en todos los tiempos. Nos lleva a nosotros a transportarnos hacia esas maravillosas
promesas del Señor para su pueblo. De esa liberación es milagrosa, inconcebible a la mente limitada del ser humano. Los escritores bíblicos consideran la liberación de Egipto por parte de Dios mediante numerosos prodigios y la experiencia del Mar Rojo como una de las increíbles demostraciones del cuidado de Dios por su pueblo. Tal evento debería ser recordado como una intervención especial de Dios en favor de su pueblo, Israel. Y ahí lo encontramos nosotros en Salmos 66:6, 78:12. Lo encontramos en Jeremías 16:14, en Habacuc 3:8, en Josué 24:5-7, por ejemplo. Cuando los hebreos salieron de Egipto, la situación se volvió extremadamente dramática. El gran yo soy ahí derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También este es un símbolo de la salvación y redención en Cristo de todos aquellos y aquellas que vienen al conocimiento, que lo aceptan como su único y suficiente Salvador. Ya tú lo has hecho. Gloria al Señor. Te invito a que lo hagas también, ¿verdad? Así que, según los mejores cálculos de los eruditos conservadores, el éxodo, es decir, la salida, la peregrinación, ocurrió probablemente en marzo del año 1450 a.C. ¿Qué significa entonces esto? 430 años de permanencia de los hebreos en Egipto. Tendríamos que remontarnos al año 1880 a.C. Esto bajo dos premisas, dos fundamentos, puntos de vista. Número uno, si tomamos de partida, por ejemplo, los 430 años desde el tiempo de José hasta el Éxodo. O el otro punto de vista también, 430 años desde la promesa que se le hizo a este hombre de Ur, venido, ¿verdad? Y tomado de esta tierra, Abraham, y que tuvo que moverse de ahí como la orden de Dios. Y por fe él tenía que actuar, que comportarse, que vivir. Entonces, si tomamos 430 años desde Abraham hasta el Éxodo, así dice Éxodo capítulo 12, versículo 40, y Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17. 430 años oprimidos, angustiados, abatidos, acorralados, esclavizados. Después de celebrar la Pascua, los israelitas salieron como una comunidad bien organizada. Bueno, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Moisés había sido preparado como para ser el general del ejército egipcio o el siguiente faraón. Pero no se trata que el pueblo de Israel salió de Egipto armado como que eran diestros y hábiles y tenían estrategias militares. No se está hablando de eso. Es más, la preparación que ellos tenían que tener era espiritual, de renovación. Recuerden que habían estado ahí oprimidos. Y de generación en generación les contaban a sus hijos que tenían un gran Dios todopoderoso. Pero allí en Egipto no lo habían visto claro, porque eran oprimidos. Muchas veces también nosotros nos podemos sentir así, ser seguidores de Dios, pero vivimos con ciertas limitaciones. Y alguien se puede reír de nosotros y decirnos, ¿dónde está tu Dios? No sé si te ha pasado a ti eso, pero estaba la promesa hecha. Y ahora llegó el momento del cumplimiento. Las promesas del Señor se cumplen en tu vida al tiempo de Él, ¿verdad? Y la promesa de liberación totalmente de este mundo de dolor, de sufrimiento y de pecado está hecha. En San Juan 14, nosotros leemos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Quizás ahorita te sientes oprimida, desesperado, acorralado o abatido. Mira, el Señor te liberta en esta hora, si tú lo crees, porque debemos someternos a Él, confiar en sus promesas,
porque Él es fiel y verdadero. Somos nosotros los que somos infieles, pero Jehová permanece siempre fiel. Alabado sea el Señor. Así que salieron como una comunidad bien organizada. No hubo desorden o caos. Salieron en escuadrones, de acuerdo a Éxodo 12, versículo 51. Saquen de Egipto, dijo Dios en su orden a Moisés, a los israelitas, por sus ejércitos. Éxodo capítulo 6, versículo 26 y capítulo 7, versículo 4. Ellos marchaban hacia Canaán en formaciones semejantes a unidades militares, de acuerdo a Éxodo 12, 17, 41, y al libro de Números, capítulo 1, 52 y capítulo 33, versículo 1. El tema de la salida es subrayado al comienzo del relato de Éxodo, capítulo 12, 37 al 41. Durante su desarrollo, Éxodo, capítulo 13, 21, 22, en su conclusión, donde se destaca que el Señor salvó ese día a Israel. Éxodo 14, 30, 31. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de Egipto. Éxodo, salida, peregrinación, liberación. Salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. Primero, solo José, hebreo, estaba en Egipto. Ya tú has escuchado, ¿verdad? Su historia, relatada por la Biblia. Luego, toda la familia del patriarca Jacob, 70 personas. Éxodo 1, versículo 5. Pero al momento de salir, eran como 600,000 hombres, dice la palabra del Señor, sin contar las mujeres y los niños. Éxodo 12, 37 y capítulo 38, 26. Lo que significa que fueron aproximadamente unos 2 millones de personas. Mira cómo Moisés podría hacer para que esta gente no saliera así en el revoltijo. Acuérdate de dónde estaban saliendo: de ser esclavos, de estar oprimidos, de no tener derechos ahí, de no recibir paga, de que los habían explotado. Así, de verdad, unas personas así saldrían de una manera espectacular, como la que ellos salieron de organizados, si no hubieran seguido las directrices del siervo de Dios, de lo que Dios quería. ¿Cómo salieron? De ninguna manera, ¿verdad? Casi 2 millones de personas. Esta caravana solo podía viajar tan rápido como sus integrantes menos resistentes permitieron. ¿Quiénes? Los niños, las niñas, los ancianos, las personas de la tercera edad, los rebaños, las manadas que llevaban, ¿verdad? Las mujeres embarazadas. Así que allí iban, bien organizados, ¿verdad? Como quien dice, en batallones, ¿verdad? Pero no tenían preparación militar. Ellos debían atender la orden de salir. ¿De qué manera? De manera que el propósito era ir a adorar, ir a darle adoración y servicio al Dios vivo, al Dios de sus padres. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito cuando salimos del Egipto espiritual, del pecado, de la esclavitud, de la opresión? ¿Cuál es el propósito? Venir a dar adoración precisamente al Eterno, venir a servirle. Pero este servicio ya no es obligatorio, pues Dios no fuerza a nadie. Dios toca a tu puerta amablemente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguna oye mi voz, dice Juan el teólogo en Apocalipsis 3:20, si oye mi voz y abre la puerta, yo, dice el Altísimo, entraré a él, cenaré con él, con ella, y ella, conmigo. ¿Tú lo quieres hacer? Bendito sea el Señor, a la distancia de una oración. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por tu decisión. Bendito sea el Señor. Así que los
israelitas estaban cuando llegan ahí, ¿verdad? Caminando, geográficamente acorralados. Acorralados. ¿Te has sentido así alguna vez tú? Sé que sí. Ante ellos estaba el Mar Rojo. A un lado había montañas y detrás el poderoso y bien entrenado ejército del faraón. Los israelitas estaban acampando ahí junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos. Mientras que por el sur estaban las montañas escabrosas, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esas montañas escabrosas? Pues obstruían su avance. A saber qué montañas no hay en tu vida. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Que obstruyen el avance espiritual que debes de tener. Pero Dios está contigo y Él pelea por ti. Bendito sea el Señor. De pronto también divisaron a los egipcios allá, de lejos, las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, armados hasta los dientes, como decimos, que anunciaba la vanguardia de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veían a las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó de los corazones de los hebreos. Algunos alarmados, ¿verdad? Y otros clamaron al Señor. Clamemos al Señor también. En esta situación tal vez que estás viviendo. Pero ellos clamaron al Señor de esta manera. Que no habían sepulcros en Egipto. Que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto. ¿Por qué? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Déjanos servir aquí a los egipcios. Que mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros también nos ponemos de esa manera, verdad? Con Dios, reclamándole, argumentando. O con nuestros dirigentes espirituales, pero no le digo, pues, hermana Verónica. O usted, pastor X. Si yo estaba mucho mejor cuando estaba en el mundo. Mire todas las calamidades que me han venido. Y para eso Dios me ha llamado. Tengamos cuidado, ¿verdad? Moisés, como dirigente espiritual, siervo del Altísimo, se turbó. Se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios. Ya habían visto todas las maravillas ahí, de cómo Dios los había librado y de esta última plaga y de cómo sus hijos primogénitos aún estaban con ellos caminando y estaban vivos. Y aún así, por eso es que, mira, hay gente que aunque vea las maravillas en su vida, los milagros en su vida, no hay arrepentimiento. Y a veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero no nos hemos compungido de verdad, de corazón. Mira ahí. La poca fe que manifestaban. A pesar de que repetidamente habían presenciado la manifestación del poder y del favor del Dios vivo. Era verdad que no había posibilidad de liberación. Mira, esto sí era ciertísimo. No había manera humanamente hablando, a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Quizás tú en este momento has hecho de todo ya. Ya incluso gastaste el último centavo que tenías en esa enfermedad. Quizás has hecho todo lo que está a tu alcance para salvar tu matrimonio. Para que tus hijos tengan madre, que tengan padre, que crezca ahí con ellos. Quizás has hecho de todo ya para alcanzar ese título, ese trofeo que quieres. Quizás has luchado en la vida cristiana y has caído una y otra vez. Ya humanamente te sientes que no puedes más. Allí
exactamente como los israelitas acorralados, que no había posibilidad de escape. Quizás tú te sientas así en esta hora, pero te digo que Dios está contigo, el poderoso, en batalla. ¿Lo crees? Créelo por fe. ¿Qué pierdes? No pierdes absolutamente nada. Moisés había seguido la dirección divina. Moisés no temía las consecuencias que iban a venir. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue, y es para hoy, para ti que me estás escuchando en este momento: no temas las consecuencias. No temas. Estar quietos. Estar quieta tú ahorita. Hazlo en el nombre del Señor, por fe. Estar firmes y ver la salud, la salvación de Yahvé, que Él hará hoy por ti, que hizo por los hebreos, aunque les faltaba la fe, a pesar de los milagros que ya Dios les había hecho en su vida. Porque los egipcios que hoy habéis visto, porque los problemas que te tienen acorralado hoy a ti, la opresión que estás viviendo, el sufrimiento emocional, sentimental, nunca más lo vas a volver a ver en el nombre del Señor. Nunca más, para siempre veréis a estos egipcios. Dijo el siervo Moisés ahí: el Señor peleará por vosotros. El Señor peleará por ti, amada, que me escuchas, apreciado. Y tú estarás, queda, y tú estarás tranquilo. Así les dijo a los israelitas. Y esta promesa es para ti ahora. Agarremos las promesas. Las promesas del Señor, tú las puedes tomar personalmente. Pero también se necesita compromiso, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso que has hecho con Dios? ¿Has hecho ya? ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón para reclamar estas promesas? ¿Has hecho un pacto de amor con Él? Dios es un Dios de pacto y fiel, ¿verdad? Te invito humildemente, ¿verdad?, a que hagas arreglos con Él, ¿verdad? Mantener la calma en semejante situación. Mantener la calma y esperar la intervención de Dios no es natural para nosotros, ni lo era para los israelitas, porque a veces nosotros hablamos de ello, ¿verdad? Sí, pero traigámoslo de manera personal también para sacar las lecciones, ¿verdad? No es natural que nosotros mantengamos la calma en semejantes pruebas a veces o situaciones. Queremos luchar cuando debiéramos, en cambio, esperar la intervención divina, guardar silencio y avanzar por su gracia y su poder. Alabado sea el Señor. Era un momento de gran tensión. ¿Cómo reaccionaría el pueblo? El desarrollo de los acontecimientos fue extraordinario. Dios dio la orden de avanzar. Y esa es la orden que te da a ti. Avanza. Confía en el Señor, que Él va contigo. Él pelea por ti. No estás sola. No estás solo. La columna de nube que representaba la presencia invisible del Todopoderoso, del gran Yo Soy, se trasladó de la parte delantera que iba guiando, ¿verdad? Ya dijimos, como una nube, ¿verdad? Dando sombra ahí a la calor, al frente, guiando al pueblo. Y como una antorcha, como una columna de fuego en la noche. Pero esta columna de nube se movió, ¿verdad? Se trasladó a la parte de la retaguardia del pueblo, interponiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. Éxodo 14:20. Moisés extendió su mano. Y viene otro episodio que me gustaría invitarte a que no te lo pierdas, a leerlo juntos. Vemos allí una situación interesante que no me gustaría dejar pasar por alto. Y es este punto. Fíjate que cuando Faraón los echa a los israelitas, él hace una extraña petición en Éxodo 12, 31-36. Bendíganme a mí, dijo Faraón.
el que se presumía ser Dios. Y después los echó de Egipto, ¿verdad? Extraña esa petición, ¿te parece? ¿Será que había comprendido el poder del Dios vivo? El poder del Dios hebreo. Parece que lo que quería es beneficiarse más bien de ese Dios verdadero y poderoso. Pero, ¿cómo podía Dios bendecirlo? Mientras estaba sumido, número uno, en la rebelión abierta contra el Altísimo, el Dios vivo. ¿Cómo podía Dios bendecirlo con esa gran terquedad en la que vivía? ¿Cómo podía Dios bendecirlo en el pecado y en el orgullo en el que estaba? Mira, esta es una lección para nosotros. Porque nosotros queremos la bendición de Dios, el auxilio de Dios, la comprensión de Dios, la compañía, la protección, el amparo. Pero en nuestros propios pecados, ¿cómo está eso? Y mira, hay que tener esto bien claro. Y lo digo humildemente. Yo, pecadora arrepentida también. ¿Verdad? Yo soy la primera. Su consentimiento de dejar ir a Israel no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé. ¿Cómo? No fue por sumisión a la voluntad. Por eso siempre menciono. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también tenemos que hacerlo el Señor de nuestra vida. Es decir, venimos a un nuevo gobierno, aunque vivamos aquí en este planeta Tierra, en cualquier país donde vives, o en cualquier tribu de donde seas. Saludos a mis amigos de la tribu Moja. Si en algún momento Caronjío me está escuchando, o Caron Mias, ¿verdad? Así que, donde quiera que vivas, cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos un nuevo gobierno. No un presidente. Y por supuesto obedecer las leyes, como decimos, que no contradigan a la ley de Dios, a los principios eternos. Porque Dios es eterno, la ley también es eterna. Entramos entonces al gobierno de Dios, con sus mandatos. Así que el mentado faraón quería que Dios lo bendijera también a él, pero no se sometía al gobierno de Dios, a su voluntad, sino que él hacía esto, que oraran por él, por la derrota que había sufrido. No estaba arrepentido, como lo reveló al perseguir después a los hebreos para esclavizarlos otra vez. Simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. Salió presuroso Faraón. Procuró traer de vuelta a un pueblo liberado por el brazo de la omnipotencia. Pero estaba luchando contra un poder mayor. Estaba frente a un imposible. Un poder mayor que cualquier poder humano. Y pereció con sus huestes en las aguas del Mar Rojo. Arrepentimiento. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Allí, ¿verdad? Encontramos nosotros que debemos de reconocer sinceramente, ¿verdad? Como dice ahí en Lucas 18, 10, 1 al 14. Allí había un publicano, ¿verdad? Y estaba otro fariseo. Y va a adorar. Los dos van a adorar. Por eso, todos podemos ir a adorar. Pero ¿cuál es la adoración que Dios acepta? Aquella, de aquella persona que se ve pecadora, necesitada de un Salvador. Dispuesto a someterse a su santísima voluntad. ¿Tú estás dispuesto? Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué sentimiento profundo debería de haber experimentado Faraón para pedir tal bendición y que oraran por él? Es indispensable que nos compunjamos de corazón. ¿Qué es eso de compungir? Es ese estado de tristeza y de dolor, ¿verdad? De arrepentimiento por el pecado, no por las consecuencias. Generalmente, humanamente, nosotros hacemos así, por las consecuencias. Hechos 2, 37, 38. Ahí nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, arrepentidos, ¿verdad? Y convertidos, para que sean borrados. Vamos a leerlo acá. Hechos capítulo 2, versículo 37, 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, perdón. Yo dije Pablo, discúlpenme. Y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Arrepentidos y bautícese. Ya tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Ahora hazlo tu Señor y Él te da el ejemplo de venir a las aguas del bautismo, que significa inmersión total, ¿verdad? No agüita aquí por encima de la cabeza, y lo digo con respeto, ¿verdad? Estoy diciendo para aquellas personas que quieran hacer este pacto de amor, este símbolo, esta manifestación pública de que están arrepentidos, compungidos de corazón. Si tú lo quieres hacer y no conoces a un ministro, por favor comunícate conmigo. Yo te voy a referir a un ministro del Altísimo que efectúe este símbolo que Dios nos dejó para ejemplo, para que nosotros lo siguiéramos. Si ya tú has aceptado a Jesús en tu corazón y quieres hacer este paso, bienvenido, hazlo en el nombre del Señor. ¿Y qué hacer con los pecados? Pues declararlos, como dice Salmos 32, 3 al 5, ¿verdad? Voy a leértelo, por favor, porque esto es maravilloso, cuando nosotros podemos declarar nuestro pecado a nuestro Señor Jesucristo. Salmos, capítulo 32. Vamos a ver. Me pareció que lo tenía, pero no, ¿verdad? Pero aquí lo encontré. Versículo 3 al 5, dice la santa palabra del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor de sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo es? ¿A quién le tenemos que declarar el pecado? ¿A quién se lo tenemos que confesar? ¿A una persona? No. No fue jamás ni en el Antiguo Testamento, cuando habían sacerdotes, que estaba el tabernáculo de Dios, ni lo es ahora. Es al sumo sacerdote que está en el santuario celestial. Tú no tienes que pasar la vergüenza que todos te miren, ¿verdad? No, allí en secreto. Ora al Señor y declárale tu pecado. Te arrepientes. El Señor te espera con los brazos abiertos. Esto le faltó a Faraón. Por eso es que no podía pedir, oren por mí, que me ayuden. Nada, no hay tales de eso. Tenemos que dar muestra de que de verdad confiamos en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y debemos hacerlo público a través del bautismo. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por las consecuencias? Y no porque fueran malas en sí mismas, muchas veces, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Número 1, hay que declararlo a Dios, ¿verdad? Hay que compungirnos, hay que sentir dolor por esa maldad que hemos hecho, ¿verdad? Hay que ser sincero, sinceridad, ¿verdad? No hipocresía, porque todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Y Dios no puede ser burlado, dice. Pero Dios quiere que tu arrepentimiento sea sincero. ¿Por qué? Dirás, ay, pero yo no estoy listo para hacer este paso. No estoy lista. Mira, nadie estamos listos en realidad para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es por su gracia y su poder que tú lo puedes hacer. Es en los méritos de Cristo. Tienes que confiar. No creas de que en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia y en el Antiguo Testamento era por obras. Siempre, tras el creer en las promesas del Señor y confiar en Él, debemos de actuar. Ir en el gobierno del Señor y en los mandatos del Señor, porque ya hemos sido salvos, ¿verdad? Ya hemos sido libertados. Nota ahí entonces cómo Dios se interpone entre el ejército de Israel y el ejército hebreo, como una muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Mira qué milagroso nuestro Señor. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz. Fíjate bien,
¿Para quién se convirtió en una gran luz? Para los hebreos, inundando todo el campamento en un resplandor semejante a la luz del día. Y es que cuando la presencia de Dios llega a tu vida, por muy oscura que esté la noche en tu vida, resplandece como el mediodía. ¿Por qué? Porque ha aparecido en tu vida y has dejado que el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, brille en tu vida. La verdad la has atesorado, la has internalizado. Y Dios, entonces, de verdad, puede bendecir tu vida. Entonces Dios de verdad te dice, no temas, estate quieta, quédate tranquilo, porque yo peleo por ti. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Te invito a que, por favor, nos acompañes a las siguientes lecturas. La división milagrosa del Mar Rojo, la guerra desproporcionada, el cántico de Moisés y de María en esa alabanza que todavía se canta y se cuenta de las maravillas de este Dios vivo, Yahvé, el gran yo soy, que sigue siendo Yahvé, el gran yo soy, el preexistente, el eterno, hoy en tu vida, si tú lo crees. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.